¿Por qué tanto revuelo por la declaración anual y cómo es que se generan los dichosos saldos a favor? Resulta que las personas físicas que reciben sueldos y salarios están obligados a presentar declaración anual solamente en ciertos supuestos. Uno de ellos es que hayan tenido 2 o más patrones o hayan rebasado ingresos por 400,000 pesos en el ejercicio 2022, es decir, el año pasado. Si no estás en esas condiciones, no estás obligado a presentarlo, simplemente podrías optar por presentarlo en dado caso de que te convenga, de que tengas deducciones personales y de que se haya generado un saldo a favor. Pero bueno, ¿qué son estas deducciones personales? Las deducciones personales, dice la ley, que son estos gastos que puedes deducir tú como persona física asalariada. ¿Como cuáles? Los más comunes, yo creo que vamos a identificarlos como honorarios médicos, dentista, nutriólogo, psicólogo, honorarios que se pagan a las escuelas por la colegiatura de tus hijos, lentes de vista, gastos funerarios, intereses reales por crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Estas deducciones personales están topadas, así se dice, se encuentran limitadas por ciertos márgenes que la ley indica. Uno de ellos representa el 15% total de los ingresos que hayas recibido en 2022 y otro límite lo marca la unidad de medida y actualización, que corresponde a 96.22 pesos para el ejercicio 2022, traduciéndose en 175,601 pesos con 50 centavos. Entonces vamos a hacer una comparativa entre el valor de la UMA elevado al año y el valor del 15% de los ingresos que tú estás teniendo. En el ejemplo que vemos en pantalla, el que es menor es el que debemos tomar. Si mis ingresos fueron de 300,000 pesos en 2022, 300,000 pesos multiplicado por el 15% nos da como resultado 45,000. Enfrentándolo contra las 5 UMAs elevado al año, pues resulta que sí es mucho menor, por lo tanto debo de considerar el que sea menor, es decir, 45,000 pesos. Ahora bien, vamos a mostrarles un ejemplo donde veamos cómo es que se realiza el cálculo anual de una declaración anual de una persona física que recibe ingresos por sueldos y salarios. Tenemos el ejemplo del señor Juan. El señor Juan recibe ingresos por 871,000 pesos en 2022. De estos 871,000 pesos, él recibió ingresos que no pagan impuestos, es decir, ingresos exentos, por una cantidad de 9,074 pesos. Y en 2022 le quitaron como un impuesto sobre la renta 201,000 pesos. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, pues vamos a tener un resumen que nos indica que sus ingresos totales son de 871,000 pesos. Sus ingresos que pagan impuestos, es decir, la resta de los ingresos totales menos los ingresos exentos, son 862,395 pesos. Y el impuesto que Juan ya pagó al SAT en 2022 son 201,352 pesos. Es importante esta información porque de ahí parte el famoso 15% o las famosas 5 UMAs elevadas al año. Vamos a ver el ejemplo donde nosotros colocamos por acá los ingresos que tuvo el señor Juan. Vamos a multiplicarlo por el 15% y nos da como resultado 130,720 pesos. Y comparándolo contra el valor de la UMA elevado al año, nos da como resultado 175,000 pesos. ¿Cuál elijo? El que sea menor. En este caso serían 130,720 pesos. Va a ser el monto máximo que yo voy a poder aplicar como deducciones personales. Oye, y si no obtuve deducciones personales en 2022, pues ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque 2022 ya terminó, ya no puedes meter honorarios médicos, ya no puedes pagar lentes de vista, ya no puedes considerar la colegiatura de tus hijos. ¿Cuándo sí la puedes considerar? Cuando en 2022 te hayas preocupado por tener las facturas de tus gastos médicos, de tu dentista, de tu psicólogo, de tu nutriólogo, las facturas de las colegiaturas de tus hijos. Solamente en ese caso es que las puedes considerar. Teniendo las facturas se pueden poner. Si no las tienes, no se puede hacer nada, ¿ok? Entonces, la forma en la que se calcula el impuesto es los ingresos que pagan impuestos, que lo traemos del resumen que les mostré del visor de nóminas como trabajadores, que en este caso son 862,000 pesos. Estos 862,000 pesos, si yo no tengo ninguna deducción personal,
se someten a la tarifa de impuesto sobre la renta, dándonos como resultado un impuesto anual de 201,352 pesos. Y adivina qué, nuestro patrón retuvo 201,352, por lo que no tienes la obligación de pagar impuestos, porque el impuesto determinado en tu declaración anual es igual al que te retuvieron. Por lo tanto, el impuesto a pagar sería cero. Entonces, ¿qué onda con el saldo a favor? El saldo a favor se genera siempre y cuando hayas tenido deducciones personales. Siguiente ejemplo, vamos pensando que tuvimos facturas por honorarios médicos de 95,000 pesos y la colegiatura de nuestro hijo de primaria, 12,900 pesos, dándonos como resultado un total de deducciones de 107,900 pesos. Entonces, a mis ingresos que pagan impuestos le disminuyo las deducciones personales que obtuve y nos da como resultado un ISR a favor de 32,000 pesos. ¿Por qué? Porque la base sobre la cual se calcula el impuesto disminuye de 862,000 a 754,000 simplemente por haber tenido gastos en 2022. Ahora bien, imagínate que tengas más gastos. Le sumamos la colegiatura de nuestro hijo de bachillerato, los lentes de vista, intereses por casa, habitación y honorarios de tu psicólogo, dando como resultado el total de gastos personales 171,400 pesos. Ojo, no te olvides que hay un límite. Ya les decía yo en un principio que el límite es o el 15% de tus ingresos o, en su defecto, el valor de las UMAS elevado al año, el que sea menor. Entonces aquí podemos ver que aunque mis gastos personales o deducciones personales hayan sido de 170,000 pesos, lo que yo debo de considerar es el límite que me marca la ley de 130,000 pesos, es decir, lo máximo que voy a considerar como deducible van a ser 130,721 pesos correspondientes al 15% de mis ingresos por sueldos y salarios. Entonces, una vez que consideras estas deducciones personales, estos gastos, mi base gravable sobre la cual se paga el impuesto anual disminuye de 862 a 731. Entonces voy a pagar mis impuestos sobre 731,000 pesos, dando como resultado un ISR anual de 162,136 pesos. Pero a mí mi patrón me retuvo 201,000 pesos, por lo tanto se genera un saldo a favor. Y el saldo a favor no es otra cosa más que el impuesto determinado en tu declaración anual, comparándolo contra lo que tú ya pagaste. Y en el ejemplo que estamos viendo en pantalla nos da como resultado 39,216 pesos de posible saldo a favor. ¿Por qué posible? Bueno, porque las deducciones o los gastos tienen que estar 100% validadas, que tengamos factura, que hayan sido pagados con tu cuenta bancaria, para así poderlo considerar. Si no cumples con esos requisitos, pues no vas a poderlo considerar y por lo tanto no lo vas a poder hacer. Entonces recuerden que no todas las personas son candidatas a poder generar un saldo a favor. La mayoría de las veces el saldo a favor solamente se genera cuando en el año anterior te preocupaste por tener las facturas de tus gastos que sí pueden considerarse en tu declaración anual. Si no te preocupaste por obtenerlas en su debido tiempo y cumplir con los requisitos que marca la ley, pues ahorita no estés pidiendo un saldo a favor, porque la mecánica para generar el saldo a favor es como te la acabo de platicar: ingresos grabados para 2022 por sueldos y salarios, menos las deducciones personales, y ahora sí, calculas el impuesto, le disminuyes lo que te retuvo el patrón y así se genera un saldo a favor. Si no tuviste deducciones personales, no habrá saldo a favor. Entonces, este mensaje es para ti. A lo mejor ahorita en 2022 no obtuviste un saldo a favor, pero para la declaración anual del próximo año sí que estás a tiempo de reunir los requisitos que marca la ley para tus gastos y que el próximo año puedas generar un saldo a favor. ¿Vale? Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente, espero que hayas visto todo el video. Chao.